Con, con la descripción que nos hizo acerca de lo que habíamos atravesado en la gestión anterior y de lo que estamos sufriendo en esta etapa, muchos de ustedes se preguntaban en voz alta si las decisiones que está adoptando el gobierno tienen que ver con torpezas o si son decisiones deliberadas que buscan el resultado que objetivamente están obteniendo. Yo voy a aprovechar para tratar de dar una respuesta a ese dilema y también de paso pasar un aviso que tiene que ver con mi pertenencia, mi cultura política y mi tradición política. Hoy, además de conmemorarse la decisión de recuperar las Islas Malvinas, que es una decisión que siempre despierta en todos nosotros un sentimiento muy ambivalente, porque por un lado no podemos dejar de recordar a los héroes de Malvinas, el sacrificio, el esfuerzo, pero también por el otro recordamos que fue una decisión trágica de un gobierno militar que trató de frenar lo que ya venía siendo una creciente movilización popular, que lo estaba hackeando a través de un hecho que significó un enorme retroceso en todo lo que habíamos avanzado los argentinos, precisamente en el reconocimiento de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Y cuál es el otro acontecimiento que hoy deberíamos estar celebrando todos los argentinos y que seguramente si hubiera continuado el proyecto nacional y popular lo estaríamos haciendo? Bueno, hoy se cumplen exactamente 100 años del triunfo del primer gobierno elegido democráticamente en la Argentina. El 2 de abril de 1916 los argentinos eligieron a Hipólito Yrigoyen como presidente de la nación. ¿Y por qué traigo a colación esto? Bueno, alguno de ustedes dirá, bueno, porque Leopoldo es radical. Y en realidad lo traigo a colación porque me parece que nos permite ir vislumbrando de qué manera se fueron cumpliendo los ciclos históricos en la Argentina. La asunción de Yrigoyen no solamente fue un hecho de fuerte naturaleza simbólica, sino que además significó que el primer caudillo popular y nacional del siglo XX pudo llevar adelante políticas de inclusión social, de defensa del patrimonio nacional. El yrigoyenismo creó YPF, Hipólito Yrigoyen respaldó una revolución cultural y académica que a través de la reforma universitaria abrió las puertas de las universidades a los sectores populares, le dio participación a través del cogobierno a los claustros estudiantiles y de docentes. El yrigoyenismo significó autonomía desde el punto de vista de la política internacional, mantuvo la neutralidad frente a la guerra que habían desatado las potencias capitalistas de Europa, retiró la delegación argentina de la llamada Sociedad de las Naciones que antecedió a las Naciones Unidas, porque Yrigoyen sostuvo que la Sociedad de las Naciones se había constituido solo con los vencedores, dejando afuera a los vencidos. Yrigoyen tuvo una política latinoamericana activa de confrontación con el imperialismo, se opuso de manera contundente a la invasión norteamericana a Nicaragua, que culminó con el asesinato de Sandino. Yrigoyen fue por más. En el año 29 envió un proyecto de ley al Congreso, donde estaba en minoría, para nacionalizar el petróleo. No se quedó solamente con la creación de YPF. Tal vez ese fue el disparador del golpe de Estado.
que lo derroca el 6 de septiembre del 30. Irigoyen, por todas estas razones y muchas más, que me ahorro para ahorrarle tiempo a ustedes también, obviamente se granjeó el odio de la oligarquía, de los sectores dominantes, que lo estigmatizaron, lo difamaron, lo vilipendiaron, lo derrocaron, y no solamente se conformaron con eso, sino que además lo llevaron preso a la isla de Martín García. Imagínense ustedes, estamos hablando del año 1930, las condiciones que significaba en ese momento estar preso en una isla con presos comunes, porque buscaron eliminarlo. Era un hombre viejo, enfermo, y lograron el objetivo. Pocos años después, en el 33, lo trajeron unos meses antes de su muerte. Irigoyen moría de una congestión pulmonar. ¿Y por qué era necesario eliminar a Irigoyen? Porque con Irigoyen vivo no hubiera sido posible llevar adelante las políticas que se aplicaron desde el 6 de septiembre del 30 en adelante. ¿Qué pasó después de la caída del gobierno de Irigoyen? Nada distinto a lo que ocurrió después en estos ciclos históricos que se han ido cumpliendo fatalmente, de avances y retrocesos, de flujos y reflujos. Vino la represión del movimiento popular, el encarcelamiento de dirigentes, la anulación de elecciones como la del 5 de abril del 31, que ganó el radicalismo y fue anulada, la picana de Leopoldo Lugones hijo, el estatuto del coloniaje, el pacto Roca-Rusiman, el fraude patriótico que se extendió hasta la llegada del peronismo. Y también en materia de política económica sobrevino una etapa muy parecida a la que después se iba a volver a repetir. El irigoyenismo, o Irigoyen, en realidad no murió, se reencarnó en el movimiento popular que lo siguió, en los movimientos populares que lo continuaron, fundamentalmente en el peronismo, y también en alguna rama del radicalismo que no claudicó y que no entregó las banderas del irigoyenismo. Y después empezaron a cumplirse estos ciclos que fatalmente se cumplen. Viene el peronismo, se recuperan las políticas populares, las políticas de inclusión, las políticas de soberanía nacional. El peronismo a su vez es derrocado en 1955, y así vamos transitando los procesos históricos. Y hoy estamos frente a un fenómeno de la misma naturaleza, con una distinción que no hay que abandonar y que no hay que dejar de lado. Esta vez es la primera vez que los conservadores acceden al poder a través de la legitimidad ciudadana. En el pasado lo hicieron siempre y sistemáticamente a través del fraude o de los golpes de Estado. Y digo esto ¿por qué? Porque me parece a mí que no estamos frente a la torpeza o a la casualidad. Puede haber, sí, torpeza en términos de instrumentación de algunas decisiones, pero estamos frente a un nuevo ciclo histórico que implica un enorme retroceso. Estos gobiernos populares siempre fueron fuertemente combativos, esencialmente por una razón: por las políticas de distribución del ingreso. En todos los casos, esas políticas de distribución del ingreso fueron la razón o el motivo por el cual los grupos dominantes y los grupos concentrados apelaban o al fraude o a los golpes de Estado para desalojar a los gobiernos populares de la conducción del Estado. Esto viene a demostrar que Pepe Mujica, que hace pocos días estuvo en la Argentina, algo que fue bastante invisibilizado por los grandes medios de comunicación, tenía razón cuando dijo, en una visita que hizo a una universidad obrera, que las victorias no tienen carácter permanente, las derrotas tampoco tienen carácter permanente, y que lo único permanente es la lucha. Y digo esto ¿por qué? Porque yo noto, y lo digo con toda franqueza,
que incluso en nuestro propio espacio hay una especie de desesperanza que en algunos casos lleva incluso a la desesperación y que se emparenta con algo que me está empezando a preocupar, que es la reaparición en la Argentina de un sentimiento vinculado a la antipolítica. Y creo que esto es muy riesgoso y muy peligroso. Creo que la desesperación, y desde ya un renacimiento de la antipolítica, sería el mejor aliado del proyecto conservador. Ellos buscan que este sentimiento se instale. Los que tenemos la obligación de impedir que esto ocurra somos nosotros. Ya sabemos qué es lo que ellos van a intentar hacer. Y esto viene alimentado por varias razones. Por un lado, por esta sensación de impotencia frente a lo que está ocurriendo. Por el otro lado, porque el gobierno, los grupos dominantes, los medios hegemónicos, etcétera, alimentan esa sensación desde la utilización de la corrupción como el modo de generar un colchón que permita llevar estas políticas de ajuste al amparo de un tema que es instalado o pretende instalarse en la sociedad como el tema principal o el problema principal de la Argentina. Como al gobierno de Cristina no le pudieron hacer lo que le hicieron al de Alfonsín, es decir, un golpe de Estado económico, porque en aquel momento fue aquello lo que sirvió de pretexto y justificación para las políticas que se aplicaron en la década del 90, obviamente lo que están intentando es fabricar un escenario de una supuesta corrupción generalizada, incontrolable, etcétera, etcétera, que justifique este tipo de medidas que se están adoptando. Pero lo grave de esto es lo que está ocurriendo en el otro polo, que también contribuye a generar este sentimiento de rechazo a la política. ¿Y qué es lo que ocurre en el otro polo? Que quienes tienen que ejercitar el rol de opositores no lo están ejercitando. Y entonces esto también está generando una reacción que yo veo y registro fundamentalmente en las conversaciones, en las charlas y en las redes sociales, con mucha gente que acompañó el proyecto nacional y que hoy está diciendo: mi voto no sirvió, los legisladores nos traicionaron, en la próxima elección voy a votar en blanco. Y me parece que este es uno de los riesgos que nosotros tenemos que enfrentar. Por eso traje a colación esto de los ciclos históricos, y también por eso traje a colación la diferencia que hay respecto a cómo accedían los conservadores en el pasado al poder y cómo accedieron ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos que imponernos, como militantes que somos, tareas, objetivos, y me parece que en ese marco primero no hay que perder de vista que hemos asumido ya hace mucho tiempo, y bienvenido sea, que la manera de modificar las correlaciones de fuerza en la sociedad es la vía democrática. Y si es la vía democrática, tenemos que tener en claro, en primer lugar, que debemos cohesionar el 49% de los argentinos que decidieron seguir acompañando el proyecto nacional. Y hacer un esfuerzo por convencer, por persuadir a muchos argentinos que forman parte de ese 51% que creyó que estaba acompañando un cambio y que emitió un voto, yo diría, superficial, y no lo digo en un sentido peyorativo. Yo creo que hubo un voto desprevenido, y me parece que nosotros tenemos que avanzar en recuperar ese voto. Y para eso hay que hacer, por un lado, una tarea de esclarecimiento, pero por el otro lado ir acompañando con paciencia, sin desesperación,
un proceso de aprendizaje. En realidad, una de las razones por las cuales yo, digamos, alabo tanto los 32 años de democracia, no es solamente porque hemos recuperado derechos, que los hemos recuperado, derechos sociales, derechos civiles, derechos humanos, sino fundamentalmente por el aprendizaje que nos han dejado estos 32 años de democracia. Que hoy estemos, por ejemplo, aquí, hombres y mujeres que seguramente provenimos de distintas culturas políticas, distintas pertenencias partidarias o de ninguna, pero está marcando que hemos hecho este aprendizaje. Porque en ese aprendizaje, entre otras cosas, aprendimos que los que pensamos parecidos debemos reunirnos en el mismo espacio, que quedó atrás el bipartidismo, que hoy la Argentina vive un escenario, como pareciera ser que ocurre en toda América Latina, de bifrentismo. Aprendimos que más allá de los resultados electorales hay relaciones de poder que son las que en realidad siempre determinan la orientación y el desenvolvimiento de una sociedad, cómo se mueven esas relaciones de poder. Bueno, y ese aprendizaje continúa en el ejercicio de la democracia. Y nosotros debemos acompañarlo. No con una actitud pasiva, no de brazos cruzados, porque mucha gente me dice, bueno, Leopoldo, pero ¿qué vamos a esperar hasta el 2017? Pero mientras tanto van a destruir empleos, etcétera, etcétera. No, no se trata de esperar de brazos cruzados, pero sí se trata de tener en claro que precisamente en el 2017 es cuando podemos asestarle un golpe de gracia a esta restauración conservadora, ganándole las elecciones de medio término. Y mientras tanto, efectivamente, hay que esclarecer, hay que convencer, hay que resistir, hay que luchar, porque como decía Pepe Mujica, lo que queda es la lucha permanente, para ir cambiando esa correlación de fuerzas. Fíjense en ustedes, en estos 3 meses han ocurrido muchísimas cosas. Partamos del discurso de Macri el día que asumió. Él sostuvo 3 cosas: que el objetivo de su gobierno era controlar la inflación, alcanzar el objetivo de pobreza cero y restablecer el diálogo en la Argentina. Va de suyo que no solamente no vamos en dirección a esos objetivos, porque mucha gente puede decir, y nos dice en la calle, lo dice con absoluta franqueza y además con cierto grado de inocencia, bueno, hay que dejarlo gobernar, hay que ver los resultados de estas políticas. Y yo siempre les contesto, bueno, miren muchachos, esto es como cuando uno va de pasajero en un avión. El avión empieza a carretear, empieza a salir fuego de la turbina, y obviamente mi obligación, cuando veo que eso ocurre, más allá de que el avión recién esté empezando a levantar vuelo, es gritar socorro, digamos, por mí y por los demás que van en el avión. Y obviamente hoy en la Argentina sobran razones para gritar socorro. Pero bueno, hay todo un proceso que hay que ir haciendo en este sentido. Yo creo que ya hay muchos argentinos que se dan cuenta la distancia que hay entre ese discurso de la gestión inicial de Macri y lo que en la práctica está ocurriendo. Ya hay muchos argentinos que se dan cuenta de esto. Y hay muchísimos más que lo están sufriendo en carne propia. ¿Por qué? Porque como recién nos describía Mercedes, la verdad es que el cuadro de situación presente y futuro es de una gravedad inusitada. Yo no voy a incursionar en los temas que ella conoce muchísimo mejor que cualquiera de nosotros, pero la verdad es que estamos ya frente a resultados muy concretos. Es la primera vez que hay un ajuste tan salvaje, tan relámpago, pero a la vez que ha dejado tanto al desnudo cuáles son las vigas que sostienen el proyecto económico. En otros casos, en la década del 90, aún en la época de Martínez de Oz, etc.,
llevó mucho más tiempo, demandó mucho más tiempo descubrir cuáles eran las vigas que sostenían ese modelo económico. No me refiero a los entendidos en la materia, sino al común de los ciudadanos. Y llevó muchísimo más tiempo que la sociedad tuviera una percepción diferente. Ni hablar, por ejemplo, de lo que sucedió durante la anestesia de la convertibilidad. Ustedes recuerdan que durante muchos años la convertibilidad había sido sacralizada, no solo por los gurús de la economía, sino por el conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que en ese sentido, ellos van a una gran velocidad, pero también la sociedad empieza a entrar en una velocidad simultánea. Primero, porque venimos de un estado de conciencia diferente. Por eso no nos tenemos que desesperar. Esta no es la sociedad, muchachos, del 24 de marzo del 76. Tampoco es la sociedad del 89. Acá se ha hecho un gran aprendizaje. Y si no fuera así, con todo el ataque del dispositivo mediático que tuvo nuestra fuerza, no se hubiera obtenido casi la mitad de los votos, el 49% de los votos. Entonces, pongamos en la balanza la angustia que estamos viviendo, pero también en el otro platillo los signos positivos que se han ido dando como resultado de estos procesos en los que se ha ido consolidando la idea de una Argentina diferente. Sacamos el 49%. Eso marca un avance cualitativo muy importante en el nivel de conciencia de la sociedad argentina. Pero no solamente sacamos el 49%, lo que está ocurriendo también con este salvaje ajuste es que la desesperación o la angustia tiene que ver con otro hecho objetivo, que es que estamos cayendo de un escalón superior. Hay un escalón diferente en términos de lo que la sociedad logró en estos años respecto a lo que pasó en el 76 o respecto a lo que pasó en el 89. Y eso va a operar más rápidamente en la toma de conciencia de lo que se está perdiendo. Va a operar mucho más rápidamente en la toma de conciencia de lo que se está perdiendo. El problema es si nosotros como fuerza política estamos en condiciones no de darle un liderazgo a eso, porque hay un liderazgo natural que representa eso, que es el liderazgo de Cristina, sino estamos en condiciones de darle una conducción para encarar la etapa que viene. Fíjense en ustedes los datos que surgen y emergen de las primeras decisiones del gobierno. En 3 meses ha crecido la pobreza en 1.500.000 argentinos, según el Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Católica Argentina, lo que implica 15.000 pobres por día empujados a esa situación por la política económica. Hay más de 1.000 y pico de trabajadores que pierden diariamente su fuente de trabajo. Seguramente en los próximos días esto se va a acelerar. La Unión Industrial Argentina, que reclamaba que se terminara con las políticas de subsidio, etcétera, porque hay mucha gente que se suicida, ayer sale a decir a través de uno de sus voceros que estamos frente a un sincericidio y que hay 7.000 pequeñas y medianas empresas en riesgo de desaparecer y que si se continúa con esta política va a haber 200.000 trabajadores que van a perder sus empleos. Ni siquiera están teniendo la aquiescencia de los denominados sectores del establishment, que ideológicamente los acompañan, que fueron además el sustento de su campaña electoral, pero que frente a lo que está ocurriendo, al salvajismo de este ajuste, no pueden dejar de reaccionar. Entonces, también eso lo tenemos que computar a favor, para no tener una mirada tan pesimista de lo que está ocurriendo. Porque el pesimismo lleva a la inacción. Y me parece que nosotros tenemos que tener una mirada de otra naturaleza, porque no podemos caer en la inacción.
Hoy estábamos viendo unos datos que no son propios, que son muy contundentes y que van a tener un reflejo en la política, no pueden dejar de tenerlo. En estos 3 meses se calcula que la transferencia como consecuencia del ajuste de recursos de los sectores populares hacia los grupos concentrados, en términos de ajuste acumulado, representa algo así como 650.000 millones de pesos. Yo me anoté algunos de los datos porque, como no soy especialista en estos temas, no me van a quedar en la memoria tan simplemente, pero que me parece que son muy elocuentes de cómo se ha ido operando esta transferencia, que no sé a cuánto equivale del Producto Bruto Interno, pero es un porcentaje elevado del Producto Bruto Interno que se ha trasladado desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. Más o menos, ¿cómo se compone esto? 100.000 millones se trasladaron como consecuencia del aumento de la carne. Los argentinos consumimos aproximadamente 50 kilos de carne por año. El aumento promedio de la carne estuvo alrededor de los 50 pesos. Bueno, esto significa 100.000 millones de pesos. 80.000 millones de pesos deviene del aumento del gasoil y de la nafta. ¿Por qué? Porque consumimos alrededor de 20.000 millones de litros de los dos combustibles, y ese aumento significa una transferencia de recursos del bolsillo de la gente de unos 80.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos se corresponden al ajuste de las tarifas de gas. 40.000 millones de pesos por las tarifas de electricidad. Hay que tener presente lo que decía Mercedes. Cuando hablamos de las tarifas de electricidad, no solamente estamos hablando del impacto que esto tiene en los hogares. Acá hay que hablar también y fundamentalmente del impacto que tiene en el proceso productivo, particularmente, por supuesto, respecto a las empresas electrodependientes o electrointensivas. Podemos poner 100 ejemplos que hay que empezar a poner, porque a la gente hay que hablarle con ejemplos concretos, de industrias que están al borde del colapso. Una fundición en Rosario, la fundición Martínez, con 100 trabajadores, recibía una factura de 150.000 pesos de electricidad. Hoy recibe una factura de 640.000. ¿Qué pasó en esa fundición? El dueño reunió a los trabajadores y le dijo: muchachos, voy a tener que empezar a aplicar suspensiones rotativas. Y todos sabemos que eso es la antesala después, que sigue con despidos, en algunos casos con buena voluntad, con despidos, con retiro voluntario, que es un despido encubierto, y en otro caso ni siquiera de esa manera. Y además con un agravante a la descripción que nos hacía Mercedes. A diferencia de lo que pasó en la década del 90, que muchos empresarios pyme comprometieron su patrimonio para tratar de salvar la empresa y después terminaron manejando un taxi, y nos contaban en el taxi: no, yo tenía una casa y tenía... Esta vez eso no va a ocurrir, porque precisamente está registrado en la memoria colectiva. Esta vez los empresarios no van a comprometer su patrimonio para salvar la empresa, porque ya hicieron esa experiencia y perdieron las dos cosas, la empresa y el patrimonio. Por eso el proceso también va a ser más rápido, desgraciadamente, en este sentido. Más rápidamente este ajuste salvaje va a llevar a la desaparición de pequeñas y medianas empresas. Pero también por eso ahí vamos a tener un escenario para trabajar que nos permita acumular en términos políticos la voluntad de estos pequeños y medianos empresarios antes de que tengan que poner en riesgo su patrimonio. 13.000 millones corresponden al aumento en las tarifas de transporte, de boletos de colectivo, tren y subterráneo. 3.500 millones que transfiere el pueblo de sus recursos provienen del ajuste en las facturas de agua. Y hay 320.000 millones que tienen que ver con un ajuste directo, que es el que se produjo como consecuencia de la devaluación. Hay 64.000 millones aproximadamente, si no es así, Mercedes me puede corregir, de dólares, 64.000 millones de dólares en importaciones, de bienes, servicios, etc.
Al pasar el dólar a 15 pesos, aumentó por cada uno de esos dólares 5 pesos lo que nosotros erogamos en esa materia. Y eso significó 320.000 millones de pesos. Entonces, estamos frente a un escenario de una enorme complejidad, pero también de un enorme impacto sobre la calidad de vida de los argentinos. Y esto no va a ser compensado, como bien nos explicaba Mercedes, con una lluvia de dólares que van a provenir de capitales que vienen a invertir a la Argentina. Hasta acá ni siquiera vino una garúa. Y efectivamente los dólares que ingresaron fueron los 5.000 que fueron a parar al Banco Central, de los cuales ella nos decía que 4.000 o 4.000 y pico ya se fueron como consecuencia de la fuga de capitales. Los 12.500 que están destinados a los buitres ni siquiera van a pasar por la Argentina. Y estamos, como también nos señalaba ella, en un escenario muy distinto al de la década del 90. En la década del 90 un modelo neoliberal fue posible sostenerlo porque estábamos frente a un mundo diferente. Estábamos frente al mundo de la caída del muro de Berlín, de la euforia capitalista, de la burbuja financiera, de la disponibilidad de capitales, especulativos, pero disponibilidad de capitales. Hoy estamos en un mundo totalmente distinto. Ya se ha dicho acá. Nadie te quiere comprar nada, todos te quieren vender porque tienen sobreoferta de bienes. Esa sobreoferta de bienes, entre otras cosas, también produjo una enorme depresión en los precios de los commodities, que mal o bien es una de las dificultades de las restricciones externas. De todas maneras son la herramienta que nosotros tenemos para hacernos de divisas. Brasil está en una situación recesiva y es destino de buena parte de nuestras exportaciones. Y simultáneamente a esta gente se le ocurre destruir el mercado interno, porque estas políticas de subsidio no eran políticas demagógicas, más allá de correcciones que había que hacer. En definitiva, eran políticas coherentes con un plan económico, con un proyecto nacional que pretendía sostener el mercado interno como engranaje para hacer funcionar la economía. Esta gente viene y destruye el mercado interno frente a las restricciones que además tenemos del mercado externo. Entonces, ¿qué le queda? Lo que denominan el plan A. Ellos mismos lo dicen con toda franqueza: no tenemos otro plan que no sea el endeudamiento, porque es la única manera que tienen de sostener el funcionamiento de la economía. Ahora, ese endeudamiento, aún en el supuesto que tuviera un éxito relativo en términos de que efectivamente llegaran algunos capitales, ¿a quién le serviría? No le serviría a más de 5 millones de argentinos, quedarían afuera 40 millones de argentinos. Y además se repite la vieja fantasía de que vamos a tener el respaldo de Estados Unidos y que esto va a significar también un resurgimiento de la economía argentina, y eso es una fantasía en todo sentido. En primer lugar, Estados Unidos o los presidentes de Estados Unidos nunca se privan de elogiar a los presidentes de derecha y conservadores de Argentina y de América Latina. Por lo tanto, el elogio de Obama en realidad no agrega nada al elogio que le hicieron a Galtieri cuando dijeron que era un general majestuoso, al elogio que le hicieron a Menem, diciendo que... Cuando Obama dice el gobierno de Macri es un ejemplo para el hemisferio, efectivamente lo que le está diciendo, en términos muy concretos al hemisferio, esto es lo que nosotros queremos para el resto de América Latina. Pero en términos prácticos eso no significa nada. ¿Cuántas décadas hace que Estados Unidos no hace ninguna inversión directa y productiva en la Argentina? Estados Unidos lo que te vende es dinero. Te vende su moneda, que es una moneda de reserva, de valor. Por eso tiene tanta significación el sistema financiero. Pero nada más que eso. Entonces me parece que las cosas van a una gran velocidad respecto a lo que decía Mercedes en relación a que efectivamente ninguno de nosotros imaginó que de manera tan rápida y brutal iban a aplicar estas medidas recesivas,
que también nos llevaron a otra equivocación, por lo menos en mi caso. Yo creí que este modelo se iba a acercar a lo que había ocurrido en la década del 90 y me estoy dando cuenta que en realidad se acerca mucho más a lo que ocurrió después del 24 de marzo del 76 que a la década del menemismo. Pero lo cierto es que esta velocidad se está también correspondiendo con una gran velocidad de respuesta de la sociedad, que por ahí no está a la altura de nuestra angustia o de nuestra desesperación por lo que está ocurriendo. Pero muchachos, también para nosotros pasaron recién 3 meses. Ayer ya hubo ocupaciones en los ministerios. Quisieron amedrentar con el protocolo de seguridad. ¿Qué pasó con el protocolo de seguridad? Yo no voy a cometer una grosería en la que están todos seguramente pensando. Pero el protocolo de seguridad no frenó nada. Hay movilizaciones en todo el país. ATE ya hizo una primera movilización hace un mes atrás que reunió 60 o 70 mil personas. Casi 400 o 500 mil personas se congregaron el 24 de marzo del 76, el 24 de marzo de este año. No quiero ni imaginarme la gente que se va a congregar si efectivamente se concreta la citación de Cristina el 13, que yo creo, no lo digo para desmovilizar, que yo creo que no se va a concretar. No creo que se va a concretar. Pero de todas maneras, no creo, porque yo no creo que no vayan a tomar el riesgo de una movilización popular que va a ser gigantesca. Y más en el contexto de este escenario, donde todos estos aumentos salvajes de tarifa, etcétera, deja muy en claro la contraposición entre un gobierno que con aciertos y con errores llevó adelante una política de protección de los intereses populares frente a este gobierno que dejó en claro que lo único que no le interesa es lo que le sucede al pueblo argentino, que lo único que pretende es que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres, y que ha dejado en el desamparo a la inmensa mayoría del pueblo argentino, lo que queda revelado en estas cifras y en tantas otras que podemos dar. Yo no creo que se dé en ese contexto una citación a Cristina. Seguramente a alguno va a encontrar la vuelta para posponer esa citación. Ya están en camino de hacerlo, ya hay un pedido de excusación del juez Bonadío que tiene que resolver en los próximos días la Cámara, o sea el Superior. Y no es la primera vez que le quitan una causa a Bonadío. En general le quitan todas porque son causas armadas desde su propia vanidad personal y hostilidad hacia el gobierno anterior. Pero si fuera así, de todas maneras van a tener una respuesta contundente. Entonces, digo, yo sé que hay cosas que desalientan, lo que pasó en el Senado desalienta, pero no nos tenemos que desalentar tanto por lo que hacen los dirigentes. En lo que sí tenemos que fijarnos en lo que hace la sociedad. Y tenemos que tener respecto a la sociedad una mirada que se vincula a lo que nosotros mismos obtuvimos hace 32 años atrás, que es el ejercicio de la democracia. Antes estas experiencias no las podíamos hacer, estábamos todo el tiempo metidos en el túnel de las dictaduras, en la oscuridad. También hoy nos quieren condenar a tener que escuchar una sola voz. Por eso también fue una falacia cuando Macri dijo vamos hacia una sociedad de diálogo abierto, plural. Hasta el 10 de diciembre la sociedad tenía la oportunidad de escuchar a la Nata, pero también escucharlo a Víctor Hugo, la oportunidad de ver la CNI, pero también escuchar Telesur, la oportunidad de verlo a Bonelli en TN, pero también escuchar a 678. Todo eso efectivamente ha desaparecido. Pero lo único que no van a poder acallar es el nivel de conciencia que ha ido adquiriendo nuestro pueblo, que, con esto termino, sufrió un reflujo, un retroceso en un proceso electoral donde, además de las virtudes que ellos exhibieron y que les permitió, reitero, por primera vez llegar al poder por elecciones, también esto lo debemos decir autocríticamente, nosotros contribuimos con algunos errores.
Esto habrá que repasarlo. Yo sé que los enemigos del proyecto nacional no son enemigos nuestros por nuestros desaciertos, sino por nuestros errores. Perdón, son al revés. Al revés. Pero en algún momento nosotros tenemos que revisar también algunos comportamientos. Porque, reitero, si hemos elegido la vía electoral, muchas veces el dogmatismo no tiene que interferir con la acumulación electoral. Hay que buscar siempre un punto de equilibrio, porque en definitiva en el terreno electoral es donde felizmente libramos esta batalla. Fíjense ustedes lo que pasó en Brasil. En Brasil, Dilma gana la elección por un escaso margen. Y hoy la derecha ha tenido que sacarse la careta e intentar un golpe de Estado blando para revertir esa situación. Probablemente en la Argentina nos hubiera ocurrido lo mismo si el resultado electoral hubiera sido diferente. Pero mucho mejor hubiera sido ganar la elección, sin lugar a dudas. Yo creo que si nosotros somos capaces de actuar con inteligencia, con paciencia y con convicción acerca de que la democracia nos va a dar una nueva oportunidad en el 2017, estamos en condiciones de quebrar este proyecto conservador. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, así que vayan levantando la mano aquellas personas que quieran realizarla. ¿Podemos llevar ese micrófono? No. Bien, allá hay una persona para hacer una pregunta. Una cosita chiquita, agradecer a los espacios con los que interactuamos acá en el partido de San Martín. Hay gente de Nuevo Encuentro, allá hay gente de otro grupo de reflexión que se Capime, ¿verdad? Por allá, bien, gracias por la asistencia. ¿Alguno se querrá acercar para hacer la pregunta? Sí, cómo no. Y es para Mercedes. Vamos avanzando mientras preguntamos. ¿Está bien? La primera vez que conocí el show de confianza fue un 2 de abril de 1976. Cuando se... Va a ser el micrófono. Venga, acérquese, por favor. Acá lo escuchamos. Buenas tardes. La pregunta es para Mercedes. El 2 de abril de 1976, Martínez de Oz anunció el plan económico abiertamente neoliberal en la Argentina. Y me acuerdo de un shock de confianza. Ella seguramente no había nacido todavía. 2 de abril del 76. Quedó bien la foto. Quedó bien la foto. Por ahí la última liebre. Los intereses fueron a parar al 47-48%. Fue el show de las operaciones de paz y parte de la gran deuda que tenemos. El segundo show de confianza lo hemos conocido ahora, por lo menos el argumento. La pregunta para Mercedes es esta. El día miércoles se le empezó a aquilatar otra vez el dólar para arriba y pasó otra vez los 5 pesos. 15. Perdón, disculpame, sí, gracias. Corregime lo que yo me equivoqué. Vos estás en esto, ¿no? Y yo es argumento de todos los días. Le obligaron a los bancos a deshacerse del 33% de sus reservas en divisa. ¿Es verdad? Y además vendieron 450 millones de dólares. ¿Cómo sigue esto del show de confianza? No hay confianza. Es un show. Está muy bien. Una de las primeras medidas que fue realmente la inflexión y el cambio definitivo, lo que se da, el quiebre que se da en el modelo de acumulación en la Argentina
con la instalación de la dictadura en el año 76 fue la reducción del 40% del salario de los argentinos, ¿sí? Eso me parece que tenemos que recordarlo, retomando alguna cosa que decía recién Leopoldo de las similitudes que hay en términos de lo que es la impronta de esta política económica en relación al salario, ¿sí? En relación al salario. La otra tiene que ver con esta idea de, hay un economista que es Paul Krugman, que siempre habla de las hadas de la confianza de los mercados. Y a mí me gusta esa metáfora porque él dice que la ortodoxia, el pensamiento convencional, piensa siempre que hay unas hadas de confianza que los van a bendecir a los gobernantes, que toman todas las decisiones a favor del mercado, ¿sí? Y que los mercados de títulos, que los especuladores, todo, y entonces se descansan. Y yo creo que Macri, Platcaico, además esto tenemos que tenerlo presente, porque este desprecio por los impactos populares y sociales de sus medidas tiene un contenido clasista muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y eso también tiene ciertas similitudes con lo que fue la política de Martínez de Oz. Efectivamente, cuando yo decía hace un rato que quemó las naves el gobierno nacional, me refería a esto del shock de confianza, hadas de la confianza, se puede englobar en la misma metáfora, que indica que las condiciones objetivas no están respondiendo a lo que ellos prevían. Y cuando el Banco Central desmantela todo su andamiaje de política de regulación del mercado de cambios, porque la verdad que el famoso cepo, ¿sí? Que tanto todavía nos psicopatean con el cepo, era una política deliberada de administración